Una creciente aprensión se cierne sobre un vecindario de Florida esta misma noche, alimentada por la expansión incesante de ese colosal socavón. ¡Oh, Dios mío! Hace solo unos momentos, en un cambio repentino y sincronizado, Estados Unidos fue testigo de múltiples y profundas transformaciones, casi a la vez. Tormentas inusualmente potentes y caóticas están escalando con una intensidad alarmante en toda la nación. Concomitantemente, la vital cuenca del río Colorado, considerada durante mucho tiempo la arteria que sostiene el oeste americano, está sufriendo una lenta y dolorosa desecación, señal inequívoca de una emergencia ambiental que se intensifica. Lejos de allí, a lo largo de la costa este, la precaria geología de Florida parece estar fallando desde su núcleo. Simultáneamente, un misterioso pilar luminoso se manifestó abruptamente en el cielo de Florida, cautivando a millones y provocando preguntas profundas e inquietantes con respecto a su significado inherente. Lo invitamos a unirse a nosotros mientras desvelamos meticulosamente los secretos críticos que se están desarrollando en todo Estados Unidos en este preciso instante. A lo largo de la extensión del oeste de Estados Unidos, algo profundamente preocupante se está desarrollando rápidamente en este momento. La misma tierra en la que la gente confiaba implícitamente como sólida y segura se está literalmente fracturando bajo sus pies. Desde las empinadas laderas de California hasta los áridos desiertos de Arizona, Nuevo México y Nevada, deslizamientos de tierra catastróficos y flujos de lodo violentos han golpeado sin mostrar ninguna misericordia. Lo que ayer parecía fundamentalmente estable se ha convertido, en un giro impactante, en peligrosamente arriesgado hoy. Laderas enteras han colapsado en meros segundos, enviando enormes muros de lodo, roca y escombros que se precipitan cuesta abajo como una inundación rugiente y desenfrenada. La infraestructura está fallando, las carreteras se han partido, las líneas eléctricas vitales se han roto y numerosas casas se han agrietado, deslizado por las pendientes o han sido completamente aniquiladas. Las familias se han visto trágicamente obligadas a huir, vecindarios enteros han quedado trágicamente aislados y los equipos de emergencia luchan simplemente por llegar a aquellos atrapados dentro del caos generalizado. En las regiones desérticas, la tierra que nunca fue estructuralmente diseñada para soportar fuertes lluvias se transformó de la noche a la mañana en ríos de lodo espeso y destructivo que se movían rápidamente. Las calles desaparecieron, los vehículos fueron arrastrados violentamente y las comunidades quedaron aisladas prácticamente sin previo aviso oportuno. Los científicos sostienen que este desastre a gran escala se debió a la confluencia de una sequía extrema seguida inmediatamente por lluvias extremas. Sin embargo, para las personas que están experimentando directamente esta destrucción, se siente sustancialmente más trascendental que un mero mal tiempo. Se siente, en cambio, como si la Tierra misma estuviera rechazando activamente la certeza humana y recordándonos poderosamente cuán inherentemente frágil es verdaderamente todo. Este desastre generalizado se asemeja fuertemente a la naturaleza gritando, no suavemente, sino con profunda violencia. El suelo que una vez sostuvo toda la vida se ha vuelto ominosamente contra ella. Las tormentas destructivas no solo pasaron, atacaron. La Tierra no se limitó a moverse, colapsó. Para innumerables observadores, esto se siente como una señal innegable de que la creación misma está gimiendo audiblemente, reaccionando y temblando bajo el inmenso peso de un mundo roto. En Job 9:6, la Escritura declara profundamente, Él sacude la tierra de su lugar, y sus pilares tiemblan. Lo que estamos presenciando ahora en el oeste de Estados Unidos se parece precisamente a eso, la tierra literalmente temblando y cediendo. Además, en Romanos 8:22, el apóstol Pablo nos recuerda solemnemente, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estos versículos bíblicos sugieren convincentemente que cuando el mundo gravita hacia el caos, la creación misma responde, emitiendo una advertencia vital a la humanidad para que despierte antes de que sea demasiado tarde. Lo que inicialmente comenzó como poderosas tormentas escaló rápidamente a algo mucho más caótico y profundamente inquietante. En lugar de que una región sufriera un impacto a la vez, múltiples estados fueron golpeados casi simultáneamente por formas de desastre fundamentalmente diferentes. Inundaciones repentinas se precipitaron en las principales ciudades que no tenían absolutamente ninguna preparación para ello, cortando violentamente a través de calles que nunca estuvieron destinadas a convertirse en ríos veloces. El agua se vertió en garajes de estacionamiento subterráneo, llenó innumerables sótanos y se deslizó sigilosamente hacia hogares donde las familias nunca se habían imaginado que necesitarían huir.
Mientras ciertas áreas se ahogaban en inundaciones repentinas y abrumadoras, otras estaban siendo enterradas agresivamente bajo violentas condiciones invernales. La nieve pesada cubrió las principales carreteras, transformando instantáneamente un simple viaje en un peligro que amenazaba la vida. La lluvia helada cubrió carreteras, puentes y pistas con láminas de hielo resbaladizas y traicioneras, mientras que una niebla espesa y desorientadora se extendió tan rápidamente que la visibilidad se desplomó a casi nada. Los aeropuertos comenzaron a cerrar uno tras otro. Los vuelos fueron cancelados universalmente y los vehículos de emergencia lucharon severamente por moverse en absoluto a medida que las condiciones ambientales cambiaban más rápido de lo que cualquiera podría reaccionar. En un mero lapso de horas, los sistemas de transporte en varios estados comenzaron a colapsar universalmente. Las interestatales cerraron por completo, los automóviles patinaron en choques masivos y destructivos, y los trenes disminuyeron drásticamente la velocidad o se detuvieron por completo. Los viajeros se encontraron completamente atrapados a mitad del viaje, demasiado lejos para regresar con éxito, pero completamente incapaces de avanzar. En ciertos lugares, las personas estaban lidiando activamente con inundaciones devastadoras, mientras que a solo unas pocas millas de distancia, otras estaban luchando simultáneamente contra la peligrosa nieve y el hielo. Diferentes desastres se estaban desarrollando lado a lado, creando confusión generalizada, miedo palpable y agotamiento profundo. La nieve persistió obstinadamente, el hielo siguió formándose implacablemente y la niebla se negó a levantarse. Las comunidades inundadas permanecieron críticamente aisladas, incluso cuando las temperaturas del aire descendieron significativamente, haciendo que los esfuerzos de rescate y recuperación fueran exponencialmente más difíciles. Los frentes climáticos parecían bloquearse ominosamente en lugar de moverse, obligando a algunas regiones a soportar múltiples y graves extremos en un solo día. Los sofisticados sistemas diseñados para predecir y gestionar el clima simplemente no pudieron seguir el ritmo. ¿Son estos realmente solo incidentes aleatorios y aislados, o estamos quizás presenciando un cambio fundamental mucho más amplio en la forma en que la naturaleza se está comportando ahora? La infraestructura que fue construida para estaciones predecibles de repente se encontró confrontando escenarios catastróficos que nunca se supuso que manejaría, dejando a muchas personas con la clara sensación de que algo más profundo y más significativo está activamente en juego. Este momento crítico se hace eco vívidamente de lo que la Escritura ha advertido durante mucho tiempo. En Lucas 9:25, Jesús declaró: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones con perplejidad, a causa del bramido del mar y de las olas». Lo que observamos hoy, desastres simultáneos, inundaciones abrumadoras, carreteras congeladas y transporte paralizado, se parece exactamente a ese tipo de angustia y confusión generalizadas. Y en el Salmo 46, 2-3, la Biblia nos recuerda poderosamente: «Por tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble, y los montes se desplomen en el corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, y los montes tiemblen a causa de su furor». Estos versículos sugieren fuertemente que cuando la creación tiembla, el evento no es solo físico, sino profundamente espiritual, llamando a la humanidad a una profunda reflexión, a despertar urgentemente y a recordar cuán pequeños somos verdaderamente. Mientras que algunas áreas de Estados Unidos están siendo violentamente golpeadas por inundaciones y tormentas caóticas, otro desastre completamente diferente se está desarrollando simultáneamente en el oeste americano. La masiva cuenca del río Colorado se está secando. El río Colorado, que una vez fue el salvavidas indispensable del suroeste, se está encogiendo visiblemente ante los ojos de la nación. Años de sequía persistente y severa han apretado su sofocante agarre en toda la región, drenando agresivamente el agua de la que dependen millones para beber, cultivar y generar electricidad. El lago Mead y el lago Powell, que constituyen los dos embalses más grandes de todo el país, han caído a mínimos históricos y récord. A medida que el agua retrocede críticamente, la tierra expuesta revela secretos que ha mantenido ocultos durante décadas. Antiguos lechos de ríos están tallados profundamente en la piedra subyacente, formaciones rocosas dramáticas están emergiendo donde los barcos viajaban rutinariamente, y estructuras olvidadas están apareciendo a lo largo de las costas, asemejándose a fantasmas de otro tiempo. Lo que debería estar sumergido bajo el agua ahora está claramente expuesto al sol, como si la tierra misma estuviera descubriendo dramáticamente una historia enterrada durante mucho tiempo. Esta sequía creciente está reformando la vida de maneras lentas y profundamente sofocantes.
Los agricultores están siendo trágicamente obligados a tomar decisiones desgarradoras a medida que sus suministros de riego vitales disminuyen severamente. La producción de energía hidroeléctrica está cayendo drásticamente porque los niveles de agua ahora son demasiado bajos para sostener las operaciones normales. Las ciudades que alguna vez se sintieron inherentemente seguras están planeando actualmente restricciones severas que habrían parecido absolutamente impensables hace solo unos años. Con cada pie de agua perdida, los límites críticos cambian, entre estados, entre comunidades y, fundamentalmente, entre la estabilidad y la escasez aguda. En el mismo momento en que algunas regiones se están ahogando en exceso de agua, otras están desesperadamente sedientas de ella. Una parte del país está abrumada por inundaciones destructivas, mientras que otra está desesperada por una sola gota de lluvia. El delicado equilibrio que una vez mantuvo unido el sistema ahora parece fundamentalmente roto, como si la naturaleza misma se hubiera desalineado dramáticamente. Para muchos creyentes, toda esta escena conlleva un profundo e inconfundible significado bíblico. En Apocalipsis 4 y 12, la Escritura describe un momento futuro en que el gran río Éufrates fue secado, para preparar el camino. El secado de un río caudaloso no se presenta como una ocurrencia aleatoria, es una clara señal de transición, juicio y preparación para algo mucho mayor que está por venir. Asimismo, en Isaías 19, 5, el profeta advierte, las aguas del mar se secarán, y el río se agotará y se secará. Estos versículos nos recuerdan poderosamente que cuando las grandes aguas sustentadoras se desvanecen, siempre ha conllevado un profundo significado espiritual, mucho más allá de la mera preocupación ambiental. En varias áreas específicas, los científicos han detectado un movimiento lento y un colapso inminente a lo largo de extensas secciones del fondo oceánico. El sedimento se está deslizando hacia adentro. Los contornos enteros del lecho marino están cambiando fundamentalmente. Lo que una vez pareció estable se está volviendo silenciosa e inquietantemente incierto. Desde la superficie, el océano puede presentar una apariencia tranquila e inalterada, pero muy por debajo, el suelo mismo está cediendo constantemente. Florida, en particular, siempre ha existido sobre terreno frágil. Su fundamento geológico es piedra caliza porosa, meticulosamente formada y ahuecada por el agua durante miles de años. Pero lo que está sucediendo actualmente se siente claramente diferente. El proceso parece ominosamente acelerado a medida que los niveles de agua subterránea fluctúan salvajemente y se acumula una inmensa presión dentro de los sistemas subterráneos. La roca comienza a fallar fatalmente. La intrusión de agua salada avanza agresivamente hacia el interior. La extracción de agua dulce crea espacios vacíos y expansivos, y corrientes invisibles tallan vacíos más profundos bajo la tierra. Juntas, estas fuerzas persistentes están debilitando sistemáticamente el fundamento desde abajo, haciéndolo sin ruido y sin previo aviso. Los datos ahora sugieren fuertemente que múltiples socavones grandes pueden estar formándose activamente a lo largo de amplias extensiones de la plataforma continental, algunos incómodamente cerca de rutas marítimas vitales e infraestructura costera crítica. Si este colapso silencioso continúa, las profundas consecuencias no permanecerán seguras bajo el agua. Las costas podrían volverse catastróficamente inestables. Las olas podrían comenzar a comportarse de manera impredecible. Puertos, ciudades y comunidades costeras que dependen del mar podrían enfrentar repentinamente un cambio rápido y devastador. Lo que colapsa bajo la superficie siempre encuentra una manera de remodelar radicalmente lo que se encuentra sobre ella. Aquellos que residen más cerca del agua ya están notando agudamente las señales sutiles. Los pescadores reportan corrientes inusuales y cambios repentinos e inesperados en la profundidad donde no habían existido antes. Los instrumentos están detectando vibraciones sutiles, señales pequeñas pero cruciales de que algo debajo del lecho marino se está ajustando, cambiando y respondiendo fundamentalmente. Nada de esto es lo suficientemente dramático como para dominar individualmente los titulares, pero cuando se toman meticulosamente juntos, estas señales forman un patrón que es casi imposible de ignorar. El aspecto más inquietante no es lo que ya ha colapsado, sino lo que permanece enteramente invisible. Ninguna cámara puede mapear completamente estas extensas redes subterráneas. Ningún modelo puede predecir con precisión cuándo o exactamente dónde se abrirá el próximo gran vacío. El peligro reside en los procesos lentos y silenciosos que socavan implacablemente todo sin un anuncio público. Florida siempre ha existido precariamente entre la tierra y el agua,
pero ahora puede estar viviendo ominosamente sobre el vacío. Esta preocupante realidad se hace eco de poderosas advertencias bíblicas. En Salmo 24, 2, la Escritura nos recuerda, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Cuando lo que se funda sobre el agua comienza a fallar, llama poderosamente la atención sobre cuán profundamente dependemos de fuerzas mucho más allá de nuestro control. Y en Lucas 6 y 49, Jesús advierte sobre una casa construida sin un cimiento sólido, afirmando que cuando las aguas de la inundación se levantan, la ruina de esa casa fue grande. Estos versículos hablan directamente de lo que estamos presenciando actualmente: los cimientos fallan, no debido a una sola catástrofe dramática, sino porque fueron lenta y metódicamente socavados durante un periodo prolongado. Entonces, permítame plantearle esta pregunta: ¿cuánto de lo que dependemos descansa en cimientos frágiles que ya no entendemos completamente? Cuando el suelo debajo del mar comienza a colapsar silenciosamente, rompe irrevocablemente la ilusión de permanencia y nos recuerda que la estabilidad a menudo es meramente asumida, en lugar de garantizada. Algo fundamental está cambiando donde no podemos ver. La historia demuestra que cuando los cambios invisibles alcanzan un punto crítico, la superficie siempre sigue su ejemplo. Si esta realización lo obliga a detenerse, comparta sus pensamientos en los comentarios. Y recuerde darle me gusta y suscribirse, porque lo que está ocurriendo bajo la superficie pronto podría remodelar todo lo que está sobre ella. En el cielo, muy por encima de Colorado, una tormenta poderosa y amenazante se estaba formando visiblemente sobre las montañas. Nubes oscuras se levantaron en capas imponentes, gruesas y pesadas, con relámpagos implacables parpadeando en su interior. Desde una gran distancia, se parecía a una tormenta eléctrica ordinaria, aunque peligrosa. Pero lo que la gente capturó con éxito en sus teléfonos fue todo menos ordinario. En múltiples vídeos, filmados independientemente desde diferentes ubicaciones geográficas, una forma luminosa, similar a la humana, apareció de repente posicionada sobre las nubes de tormenta. Se puso de pie, claramente proporcionada e inconfundiblemente humanoide. Cada vez que un relámpago destellaba poderosamente detrás de las nubes, el contorno de la figura se volvía más nítido y mucho más visible. No parecía humo o una sombra, sino más bien una forma genuina caminando a propósito por la cima de las nubes. Lo que más perturbó profundamente a los espectadores no fue simplemente su apariencia, sino su movimiento intencional. La figura no se deslizó perezosamente como el vapor, ni se disolvió como la niebla, ni parpadeó fugazmente como un reflejo de luz. En cambio, se movió con pasos lentos y mesurados, como si estuviera atravesando deliberadamente la masiva tormenta. Incluso cuando las tumultuosas nubes rodaban y cambiaban agresivamente a su alrededor, la forma permaneció perfectamente estable y consistente. Cuadro por cuadro, mantuvo su forma distinta, visible desde varios ángulos y grabada con éxito por personas en diferentes pueblos, descartando así la posibilidad de un solo fallo de cámara, un destello de lente o una simple ilusión visual. Para los innumerables muchos que lo presenciaron, esto no se sintió como un evento meteorológico normal. Se sintió como un mensaje deliberado profundamente inscrito en el cielo. Algunos lo descartaron como coincidencia, otros cedieron al miedo, pero los creyentes lo conectaron inmediatamente con poderosas imágenes bíblicas. En Joel 2, 30-31, Dios declaró: «Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor». La figura brillante posicionada sobre la tormenta parecía hacerse eco de esta misma advertencia, un prodigio visible que se manifestaba en un momento de aguda crisis nacional. De manera similar, en Mateo 12 y 30, Jesús habló de un tiempo futuro cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para aquellos que observaban atentamente estos eventos desarrollarse, la figura que caminaba a través de la tormenta se sintió inquietantemente cerca de esa antigua descripción, no aleatoria, no accidental, sino profundamente intencional y simbólica. Ya sea interpretado como espiritual, simbólico o simplemente inexplicable, un detalle es inequívocamente claro: esta no fue una imagen aislada en un cielo tranquilo. Apareció precisamente en medio de un clima violento, en el mismo instante en que la nación ya estaba severamente sacudida por inundaciones, sequía, tierra que colapsaba y cambios misteriosos debajo del océano. Los cielos, la tierra y las aguas se estaban comunicando a la vez. Todo pareció originarse en Florida. El misterioso pilar de luz apareció de repente, sin previo aviso,
y sin ninguna explicación científica que pudiera dar cuenta completamente de lo que millones de personas vieron claramente. No fue un breve destello, ni un resplandor pasajero, sino una columna de luz imponente que persistió en el cielo el tiempo suficiente para que grandes multitudes se reunieran, las cámaras rodaran y toda la nación se diera cuenta de inmediato. Apareció en la sección este de Estados Unidos, lo que inmediatamente recordó a muchos creyentes la imaginería bíblica sobre las señales que surgen del este. Esta profunda conexión se vuelve aún más fuerte cuando revisamos Joel 2:30, donde Dios declara firmemente, y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra antes que venga el día grande y terrible del Señor. Es crucial notar que Joel no describe específicamente cómo se verá físicamente la señal. No especifica fuego, relámpagos o nubes. Simplemente afirma que será un prodigio, algo enteramente más allá de la explicación natural, algo que interrumpe con fuerza la realidad normal. Eso es precisamente lo que se sintió el Pilar de Florida. Desafió la meteorología. Duró significativamente más que cualquier fenómeno atmosférico conocido, y apareció precisamente cuando otros eventos extraños comenzaban a desarrollarse concurrentemente en todo el país. En ese sentido crucial, Florida no fue el final de la narrativa, fue inequívocamente solo el comienzo. Pero mientras el cielo enviaba urgentemente un mensaje poderoso, el suelo debajo de Florida estaba narrando concurrentemente su propia historia. Lejos hacia el este, la misma tierra comenzó a comportarse de una manera no característica. Los socavones se abrieron en lugares donde una vez se había confiado implícitamente en tierra sólida durante generaciones. Las carreteras se inclinaron lentamente en lugar de colapsar catastróficamente de golpe. Las casas permanecieron en pie, pero sus cimientos se movieron lo suficiente como para que los residentes sintieran una sensación innegable de que algo estaba fundamentalmente mal. No hubo una explosión dramática o un desastre instantáneo. En cambio, el peligro se coló silenciosamente, casi invisiblemente, hasta que la gente se dio cuenta de repente de que la verdadera estabilidad ya se había escapado irrevocablemente. Un patrón similar se estaba desarrollando trágicamente en el lado opuesto del país en el estado de Washington. Pero aquí, la ominosa advertencia llegó a través del agua en lugar de la roca. Las tormentas y las inundaciones destructivas crecieron cada vez más frecuentes e intensas de lo que la infraestructura local fue construida originalmente para manejar. Los sistemas de drenaje diseñados específicamente para estaciones predecibles se vieron violentamente abrumados una y otra vez. Los ríos se desbordaron agresivamente, el suelo fue arrastrado violentamente y las comunidades que una vez se habían sentido perfectamente seguras comenzaron a vivir en un patrón cíclico de interrupción repetida. Nada explotó de la noche a la mañana, en cambio, la presión lenta e implacable empujó constantemente más allá de lo que la Tierra y sus sistemas podían soportar posiblemente. La Escritura a menudo utiliza el temblor de los cimientos como una profunda advertencia espiritual de que lo que parece externamente sólido puede ya no ser verdaderamente seguro. En Salmo 11:3, pregunta urgentemente, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? El punto esencial no es que Dios rompa repentinamente el suelo, sino que la debilidad oculta se vuelve finalmente visible cuando llega una presión significativa. Asimismo, en Mateo 7:24-27, Jesús compara una vida construida sobre arena con una construida sobre roca. Cuando llegan las tormentas severas, lo que era estructuralmente débil colapsa inmediatamente, mientras que lo que era verdaderamente fuerte permanece perdurablemente. Lo que estamos observando en todo Estados Unidos se siente inquietantemente similar. El temblor no crea activamente debilidad, expone sin piedad lo que ya estaba inherentemente allí. La Tierra no está fallando aleatoriamente, está cediendo precisamente donde el estrés, el desequilibrio y las fuerzas invisibles se han estado acumulando gradualmente durante años. Desde la figura brillante en el cielo sobre Florida hasta el suelo implacablemente cambiante debajo de ella, y desde los ríos inundados en Washington hasta las costas que colapsan debajo del mar, el mismo mensaje se repite consistentemente. Los sistemas en los que confiamos pueden no ser tan estables como suponemos. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda y más profunda: si el suelo bajo nuestros pies puede cambiar tan silenciosamente, ¿qué otros cimientos, físicos, sociales o incluso espirituales, podrían ya estar cambiando fundamentalmente también? Cuando la naturaleza comienza a hablar tan fuerte, debemos elegir decisivamente si la ignoraremos o finalmente escucharemos. Ahora, dirijamos nuestra atención a algo aún más extraño, algo que no ocurrió en el cielo, sino en las profundas y opacas aguas de Estados Unidos.
Antes del amanecer, a lo largo del tramo oscuro y tranquilo del río Mississippi cerca de Baton Rouge, un grupo de pescadores dedicados se dedicaba silenciosamente a su rutina, algo que habían hecho con éxito durante años. La mañana era inusualmente tranquila, casi demasiado tranquila, cuando de repente el agua directamente debajo de ellos comenzó a cambiar dramáticamente. Más tarde lo describieron como si todo el río masivo se hubiera quedado en silencio, pesado y antinaturalmente quieto, como si estuviera conteniendo conscientemente la respiración. Luego, en solo unos momentos fugaces, la superficie del agua se abultó con fuerza hacia arriba. Un cuello largo e imponente emergió lentamente de las oscuras profundidades, pálido, áspero y fuertemente cubierto de espeso lodo de río, elevándose más alto que su pequeño bote. Directamente detrás de él, un cuerpo masivo y arqueado siguió, enviando poderosas olas circulares que mecieron agresivamente la embarcación de lado a lado. Uno de los pescadores logró capturar aproximadamente 7 segundos de metraje frenético. En cuestión de horas, el clip se difundió viralmente a través de las plataformas de redes sociales, dejando a millones aturdidos y profundamente confundidos. Aquí está el detalle que hace que este avistamiento sea verdaderamente inquietante. El río Mississippi no es conocido por albergar ninguna criatura que se vea o se mueva físicamente de esta manera. Ninguna pitón, ningún caimán, ningún esturión, ni siquiera los animales de río conocidos más grandes coinciden con la forma, la inmensa altura o el movimiento deliberado de lo que apareció esa mañana. Incluso los biólogos profesionales que luego revisaron el clip corto admitieron que el tamaño y las características estructurales no encajaban con ninguna especie conocida dentro de la región. Y aquí es precisamente donde muchas personas comenzaron a contemplar posibilidades más allá de la ciencia convencional. En todo el mundo, los espectadores conectaron inmediatamente este avistamiento con una criatura históricamente descrita en la Biblia, Leviatán. En el profundo libro de Job, Dios habla de Leviatán no como un animal normal, sino como algo temible, antiguo y completamente más allá de cualquier control humano. Job 41, 1-2 pregunta: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo, o sujetarás con cuerda su lengua, pondrás soga en su nariz, o horadarás con garfio su quijada? Más adelante en el mismo capítulo, Job 41, 33-34, el texto afirma: no hay sobre la tierra quien se le parezca, criatura sin temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los hijos de orgullo. Para muchos creyentes, esta descripción no es simplemente poesía, es una advertencia seria sobre fuerzas mucho más antiguas y mucho más poderosas que la humanidad. Aún más sorprendente es lo que escribió el profeta Isaías. Isaías 27, 1 declara: en aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. A lo largo de la interpretación cristiana, este versículo específico a menudo ha sido visto como señalando hacia los tiempos finales, un momento decisivo en que Dios confronta directamente el caos, la rebelión y la oscuridad espiritual simbolizada por Leviatán. Entonces, cuando la gente presenció algo masivo que se levantaba del Mississippi, muchos no solo preguntaron: ¿qué es eso? Preguntaron: ¿qué significa esto? ¿Es esto simplemente un animal desconocido, un truco temporal de luz y agua? ¿O podría ser potencialmente una señal poderosa de que algo antiguo, profundamente oculto y profundamente bíblico se está agitando una vez más en nuestro tiempo moderno? Cuando los eventos inusuales se alinean perfectamente con la Escritura, nos obligan poderosamente a detenernos, reflexionar profundamente y mirar más allá de las explicaciones superficiales. El avistamiento del río puede haber durado solo meros segundos, pero las preguntas fundamentales que plantea persisten mucho, mucho más tiempo. Y si Dios nos está permitiendo presenciar tales misterios, tal vez no esté destinado a asustarnos, sino a despertarnos urgentemente. En lo profundo de los picos rocosos e imponentes de las montañas rocosas en Colorado, un equipo de estudios sísmicos estaba llevando a cabo un mapeo subterráneo de rutina cuando sus sensibles instrumentos registraron de repente algo que desafiaba todo sentido lógico. A casi 300 pies debajo de la superficie, los escáneres revelaron un espacio hueco de forma perfecta, demasiado simétrico para ser una cueva natural. Curioso y profundamente incómodo, el equipo perforó cuidadosamente y finalmente irrumpió en una cámara oculta que no se parecía a ninguna caverna ordinaria. En lugar de paredes de piedra ásperas y naturales, encontraron columnas imponentes y meticulosamente talladas que se levantaban como los pilares de un antiguo templo, como si alguien hubiera construido intencionalmente un espacio sagrado muy por debajo de la tierra.
En el mismo centro de esta cámara se encontraba una estatua grecorromana de 2 metros de altura. El tiempo había desgastado sus rasgos, sin embargo, su presencia seguía siendo poderosa y digna. Gruesas capas de polvo cubrían todo a su alrededor, sugiriendo poderosamente que este lugar había sido sellado y absolutamente intacto durante siglos, posiblemente mucho antes de que los europeos pusieran un pie en América del Norte. Este hecho por sí solo hizo que el descubrimiento fuera profundamente misterioso porque nada sobre este sitio específico encajaba con la historia conocida de la región. Alrededor de la estatua había varios cofres de madera grandes. Algunos se habían desmoronado completamente con la edad, pero otros se conservaron notablemente. Lo que realmente sorprendió a los investigadores fue el símbolo distintivo tallado en cada cofre intacto, un águila bicéfala. Este emblema específico está históricamente asociado con el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente que una vez fue un baluarte incondicional del cristianismo y protegió a Jerusalén. Ver este símbolo icónico enterrado profundamente dentro de las montañas americanas planteó una pregunta incómoda y apremiante: ¿quién llevó con éxito esta imagen a través del vasto océano y por qué? Cuando el equipo finalmente abrió uno de los cofres intactos, encontraron algo aún más asombroso, una tablilla de oro grabada con las palabras latinas, Gloria utis vignentus, que significa, gloria a aquel que volverá. Esto no era una simple reliquia o mera decoración. Sonaba menos como un recuerdo del pasado y más como un mensaje deliberado destinado al futuro, una profecía silenciosa esperando pacientemente ser descubierta. A medida que los académicos examinaron meticulosamente el sitio más a fondo, descubrieron pistas adicionales. Inscripciones extrañas y complejas fueron talladas en las paredes de piedra, junto a bustos de figuras no identificadas y objetos que se parecían fuertemente a los primeros instrumentos litúrgicos cristianos. Los historiadores señalaron más tarde que el águila bicéfala no era exclusivamente un emblema bizantino. También había sido utilizada históricamente por varias órdenes cristianas medievales prominentes, sobre todo los caballeros templarios. Según una leyenda de larga data, después de que los templarios fueran disueltos formalmente en 1308, algunos miembros dedicados cruzaron secretamente el Atlántico, llevando artefactos sagrados y peligrosos manuscritos proféticos. Si incluso una parte de esa historia perdurable es cierta, entonces una catacumba oculta en Colorado de repente se vuelve mucho más creíble de lo que parece inicialmente. Para muchos creyentes, el complejo simbolismo aquí va mucho más allá de la arqueología y profundamente hacia la escritura. En Apocalipsis 12 y 14, la Biblia dice: «Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo». Esta gran águila a menudo ha sido interpretada como la protección divina de Dios durante los días finales, una señal clara de que Dios preserva activamente a su pueblo elegido incluso en tiempos de profunda oscuridad. El águila bicéfala encontrada en la catacumba parece hacerse eco de esta antigua imagen de refugio espiritual y vigilancia divina. Al mismo tiempo, Isaías 2 y 19 advierte: «Y se meterán en las cavernas de las rocas y en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible del Señor y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra». El descubrimiento de una cámara subterránea sellada llena de símbolos proféticos, enterrada bajo las montañas americanas, refleja extrañamente esta visión profética de personas que buscan refugio en las profundidades de la tierra el día del juicio de Dios. Esta es precisamente la razón por la que muchos ahora consideran la catacumba de Colorado como más que una rareza histórica. Se siente como un mensaje colocado deliberadamente, un poderoso faro profético escondido durante muchos siglos y revelado solo ahora, específicamente en nuestra generación. El hecho de que una cámara que proclamaba el que volverá fuera descubierta no en Jerusalén o Roma, sino dentro de Estados Unidos, ha dejado a académicos y creyentes profundamente inquietos. Y esta realización conduce a una pregunta escalofriante e inevitable: ¿se están moviendo silenciosamente las señales del fin de los tiempos hacia el oeste? Entonces, después de revisar todo lo que hemos visto, nos queda una pregunta recurrente y más profunda: ¿son estos realmente solo incidentes aleatorios y aislados, o son piezas interconectadas de un patrón mucho más grande que se desarrolla justo ante nuestros ojos? Jesús mismo advirtió que los tiempos difíciles sirven para revelar sobre qué estamos verdaderamente edificados. En Mateo 7, 24-27, declaró que una persona sabia construye su casa firmemente sobre roca, mientras que una persona necia construye sobre mera arena, y cuando llegan las tormentas, solo la casa sobre suelo sólido se mantendrá con éxito.
La tormenta no crea activamente debilidad, expone sin piedad lo que ya estaba presente. Antes de ese glorioso regreso a la tierra, la Escritura describe otro evento profundo conocido como el rapto, cuando Cristo vendrá por su iglesia. En ese momento, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán físicamente de la tumba, y los creyentes vivos serán transformados instantáneamente y arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento no es temporal ni simbólico. Representa la redención plena y definitiva del pueblo de Dios, liberándolos permanentemente del pecado, el sufrimiento y la muerte para siempre. Luego, al concluir un periodo difícil conocido como la tribulación, Jesús regresará dramáticamente a la tierra con inmenso poder y gloria. Esta vez, no estará solo, sino que estará acompañado por su pueblo redimido y las huestes celestiales. Este regreso derrotará completamente el mal. El anticristo será arrojado al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años, y Cristo establecerá definitivamente su reino justo en la tierra. Durante este reinado de 1000 años, la paz universal y la justicia absoluta reemplazarán el caos y la corrupción. La creación misma será completamente restaurada, y las promesas sagradas hechas a Israel y a todos los creyentes se cumplirán por completo. Pero incluso este no es el capítulo final absoluto. Después de eso, Satanás será liberado brevemente, derrotado de una vez por todas, y finalmente arrojado al juicio eterno. Luego, la Escritura nos dice algo verdaderamente impresionante: Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, tristeza, dolor o separación de él. La nueva Jerusalén descenderá, y Dios morará abiertamente entre su pueblo para siempre. Estén atentos en todo Estados Unidos. Una secuencia de eventos se está desarrollando que ya no se siente puramente accidental. Las tormentas severas convirtieron el sur de California en zonas de inundación caóticas y repentinas, llenando hogares y calles de miedo palpable durante una fiesta de Navidad específicamente destinada a la paz y la celebración. Al mismo tiempo, una violenta oleada polar golpeó el medio oeste superior, fracturando agresivamente lagos y costas sin previo aviso, dejando a los residentes despertados por el sonido del crujido del hielo y el suelo cambiante. Hacia el sur, la lluvia invernal prolongada cayó implacablemente sobre la tierra endurecida por la sequía, desatando muros de lodo devastadores a través de pequeños pueblos durante la noche, volcando vehículos y aislando vecindarios enteros. Poco después, a lo largo de la costa atlántica, miles de alcatraces fracasaron trágicamente en completar su migración, con pájaros jóvenes colapsando en el océano o llegando a la orilla, creando una visión inquietante para comunidades ya temerosas. ¿Son estas meras coincidencias aleatorias de la naturaleza, o son señales de advertencia que apuntan hacia algo más profundo que aún no hemos entendido completamente? Antes de que continuemos, por favor, dé like, comente y suscríbase al canal, porque lo que está a punto de presenciar podría cambiar fundamentalmente la forma en que entiende este momento histórico. Recientemente, el sur de California había comenzado a instalarse en la noche. Las luces estaban encendidas, las casas estaban ocupadas. El día parecía lo suficientemente ordinario. La lluvia llegó suavemente al principio, casi desapercibida, golpeando suavemente contra ventanas y techos, como si no tuviera la intención de interrumpir. Luego, en silencio, el ritmo cambió. La lluvia no se intensificó en violencia, sino en implacable persistencia. Persistió. Presionó hacia abajo con un peso que se sentía extrañamente desconocido. En medio del caos de la inundación, pequeños detalles comenzaron a destacar. No dramáticos, sino profundamente inquietantes. El agua se movió alrededor de árboles grandes sin arrancarles la corteza. Las cercas de madera permanecieron obstinadamente en pie. Las telas de algodón se empaparon por completo, pero no se rasgaron. Y cerca, algo más se comportó de manera diferente. En Malibú y Hollywood Hills, imágenes inquietantes mostraron materiales modernos cediendo. Los paneles de plástico se deformaron. Las superficies compuestas se hundieron. Las formas elegantes se suavizaron en piscinas deformes, como si su fuerza hubiera sido prestada en lugar de ser inherentemente interna. Algunos observadores comenzaron a hablar con cautela de señales, no en un contexto predictivo o sensacionalista, sino en el significado bíblico más antiguo, momentos que apuntan significativamente más allá de sí mismos. La Escritura a menudo describe tales momentos críticos cuando lo que suele ser estable de repente se vuelve frágil, cuando el control humano resulta ser mucho más delgado de lo que se suponía.
A lo largo de la Interestatal 5, deslizamientos de lodo masivos detuvieron todo movimiento por completo. Los vehículos se quedaron semisumergidos. Los helicópteros levantaron a familias desesperadas una por una de los tejados. La lluvia continuó sin urgencia, sin pausa. Fue durante estas horas cruciales que los eruditos bíblicos reconocieron inmediatamente un paralelismo sorprendente. Pedro escribió una vez que la fe se prueba por un corto tiempo, no para destruirla, sino para revelar lo que verdaderamente perdura, algo más precioso que el oro que perece incluso cuando se refina. En Isaías 43, 2, Dios no promete la ausencia de aguas, sino su presencia activa dentro de ellas. Al pasar por inundaciones y ríos, no abrumarán, porque el paso está asegurado, no la evitación. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta. Simplemente flotaron, como si el momento mismo invitara a la comparación. En una noche destinada a recordar a Dios entrando en la fragilidad humana, la tormenta pareció plantear una pregunta más antigua una vez más, que queda fundamentalmente cuando lo que parece sólido comienza a ceder. ¿Qué perdura cuando las cubiertas fallan? A veces, el significado profundo no llega como una explicación clara. A veces, llega como el clima, inestable, innegable, revelador en lugar de destructor. Y en las tranquilas consecuencias, la pregunta persiste, no exigiendo una respuesta, solo atención. Cuando lo que no puede durar finalmente se suelta de nuestras manos, ¿qué nos queda en última instancia? Si este tipo de reflexión resuena con usted, considere darle me gusta a este vídeo y suscríbase si desea continuar explorando estas preguntas silenciosas juntos. Quédese conmigo mientras pasamos a lo que viene. Un inusual fenómeno atmosférico comenzó a desarrollarse trágicamente en el medio oeste superior, una oleada polar extrema, ya que el aire ártico concentrado empujó agresivamente hacia el sur más rápido y más profundo de lo que permitían los patrones invernales estacionales típicos. Los meteorólogos asumieron que los modelos se estaban quedando atrás de la realidad. Los satélites mostraban cielos despejados en algunos lugares. Las redes eléctricas permanecieron intactas. Las velocidades del viento no eran notables. Sobre el papel, el invierno parecía completamente ordinario. Y sin embargo, algo estaba fundamentalmente mal. Las temperaturas cayeron mucho más rápido de lo que permitía el pronóstico. No gradualmente, no durante la noche, sino en un puñado de horas. El aire que se había sentido frío de repente se volvió quebradizo. El aliento cristalizado a mitad de la exhalación. Los sensores en Minnesota, Wisconsin y Michigan registraron caídas tan agudas que inicialmente parecían ser errores de equipo. Al anochecer, el paisaje mismo comenzó a responder severamente. Los lagos se congelaron de manera desigual, no con la paciencia suave del invierno ordinario, sino en bandas dentadas y agresivas. El hielo se expandió y contrajo en rápida sucesión, formando inmensas crestas de presión que se elevaron agresivamente sin previo aviso. Los muelles se partieron violentamente. Las costas se agrietaron con fracturas profundas y resonantes. Los barcos amarrados de forma segura solo unas horas antes fueron aplastados instantáneamente en sus amarres, la madera y la fibra de vidrio se doblaron bajo fuerzas invisibles que no hicieron ningún ruido hasta que fue irreversiblemente demasiado tarde. Las carreteras construidas demasiado cerca del agua se abrocharon. El hormigón se levantó y se rompió violentamente a medida que el suelo debajo se movía agresivamente. En algunos pueblos, las principales tuberías de agua vitales se rompieron, no por la edad o la presión, sino únicamente por el frío extremo. El acero se volvió frágil, las tuberías se rompieron limpiamente, como si hubieran sido cortadas por una herramienta especializada. Los equipos de emergencia describieron el daño en términos cuidadosos, nada se movía, pero todo se estaba rompiendo. Por la mañana, tramos enteros de costa habían sido remodelados radicalmente. El hielo yacía apilado como escombros de construcción donde la tierra se había inclinado suavemente hacia el agua. En ciertas áreas, la congelación alcanzó lo suficiente como para perturbar los cimientos estructurales. Las casas seguían en pie, pero sutilmente cambiadas. Las puertas ya no se cerraban como lo habían hecho el día anterior. Un análisis posterior no encontró una causa única y simple que diera cuenta completamente de la gravedad. El aire ártico había descendido, sí, pero la velocidad, la concentración extrema y la precisión con la que apareció el estrés en los bordes vulnerables desconcertaron incluso a los climatólogos experimentados.
Uno lo describió con cautela, afirmando, no era solo frío. Era como si el margen de resistencia se hubiera cruzado de golpe. Lo que siguió no fue pánico generalizado, sino una profunda desorientación. El frío es familiar en el Medio Oeste. Está planificado, respetado y soportado. Pero esto se sintió profundamente diferente. La gente habló de una clara sensación de que la tierra misma había trazado un límite, no violentamente, sino firmemente, como si hubiera dicho, esto es lo más lejos que puedes presionar sin consecuencias. Algunos teólogos, a los que se les pidió que comentaran, eligieron sus palabras con cuidado. No enmarcaron la oleada como castigo divino o una señal específica, sino más bien como un fuerte recordatorio. La Escritura, señalaron, a menudo habla de refinamiento, no como un espectáculo, sino como una presión intensa, momentos en que lo que parece fundamentalmente sólido se revela como quebradizo, y lo que verdaderamente perdura lo hace en silencio. En Salmo 66, 10, el salmista escribe, porque tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como se refina la plata. El énfasis no está explícitamente en la destrucción, sino en la exposición, el calor intenso aplicado para revelar lo que es genuinamente verdadero. Asimismo, Isaías 48, 10 habla de ser refinado en el horno de la aflicción, no con el propósito de ser consumido, sino de ser purificado. Nadie afirmó que la oleada polar cumpliera esas palabras específicas, pero muchos se encontraron pensando profundamente en ellas de todos modos, sobre cuánto depende la vida moderna en sistemas que operan dentro de tolerancias extremadamente estrechas. Sobre cómo la confianza a menudo se basa no en la resistencia inherente, sino en la mera suposición, y sobre cuán rápido puede fracturarse la estabilidad cuando las condiciones superan lo que se esperaba silenciosamente. Si la presión puede revelar los límites de los sistemas en los que confiamos, ¿qué podría estar revelando activamente Dios sobre donde se encuentran verdaderamente la fuerza y la dependencia? Si estos momentos se sienten como más que una mera coincidencia, quédese con nosotros mientras continuamos siguiendo lo que pueden estar señalando profundamente. Justo después del atardecer, el centro de Los Ángeles parecía muy similar a como lo hace siempre. Las luces se encendieron brillantemente en las torres de oficinas. Los escaparates brillaron cálidamente. El tráfico se espesó predeciblemente a medida que la gente se dirigía a casa. Las noticias locales mencionaron cortes de energía dispersos y tensión en la infraestructura después de las tormentas recientes, pero nada sugirió lo que estaba a punto de suceder de repente. Entonces, sin previo aviso, el suelo se movió. Al principio, fue sutil, una vibración baja, fácilmente confundida con un camión que pasaba o una construcción distante. Luego vino el inconfundible cambio directamente bajo los pies. Un terremoto superficial pero contundente rodó agresivamente a través de la cuenca, ondulando a través de los vecindarios en cuestión de meros segundos. Los edificios se balancearon dramáticamente, las ventanas traquetearon ruidosamente y la energía parpadeó intermitentemente. En algún lugar, el vidrio se rompió bruscamente. No fue el terremoto más grande que California haya conocido. Los instrumentos lo clasificarían más tarde como moderado, pero su momento específico y textura inquietaron a muchos que lo sintieron. Llegó no de forma aislada, sino después de semanas de tensión sostenida, fuertes lluvias, laderas inestables, fatiga de la infraestructura y una sensación general de que los sistemas ya estaban peligrosamente tensos. El tráfico se ralentizó a un ritmo absoluto. Algunas intersecciones se quedaron completamente a oscuras, otras se quedaron iluminadas, pero los conductores dudaron de todos modos, profundamente inseguros de lo que podría seguir. Las alertas de emergencia zumbaron urgentemente a través de los teléfonos. Los helicópteros se levantaron rápidamente para evaluar posibles daños. Por un momento crítico, la ciudad contuvo colectivamente la respiración. La gente se quedó fuera de sus edificios más tiempo de lo habitual, escuchando atentamente las réplicas para que hicieran un eco débil debajo del pavimento. Los terremotos poseen una forma de hacer eso. No se anuncian. No explican. Interrumpen abruptamente y revelan con fuerza. Los ingenieros explicarían más tarde la mecánica, presión liberada a lo largo de una línea de falla. Energía viajando hacia afuera. Estrés acumulado con el tiempo finalmente cediendo. Todo técnicamente sólido. Todo esperado en teoría. Y sin embargo, cuando realmente ocurre, la teoría ofrece muy poco consuelo.
La experiencia sigue siendo profundamente humana, un recordatorio urgente de cuán delgado es realmente el margen de control. En la escritura, los terremotos rara vez son tratados como un mero espectáculo. Aparecen en cambio como momentos cruciales de exposición, no siempre de juicio, sino de ajuste de cuentas, de interrupción, de profundo despertar. Marcan transiciones, momentos en que lo que parece estable se muestra definitivamente como provisional. Hay una línea tranquila en los Salmos que dice, la tierra tiembla no porque sea mala, sino porque está respondiendo. Otro pasaje habla de que Dios es refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas, incluso cuando las montañas tiemblan violentamente. El énfasis no está en el miedo, sino en lo que permanece perdurablemente cuando los cimientos cambian activamente. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió una vez que las pruebas, aunque dolorosas, poseen una forma de probar lo que es genuino, no para destruir la fe, sino para revelar su sustancia inherente. Los comparó con el fuego que refina el metal precioso, un proceso difícil que clarifica en lugar de consumir. Los terremotos logran algo similar en el mundo físico. Exponen juntas débiles, fracturas ocultas y suposiciones construidas sobre la conveniencia en lugar de la profundidad. Esa noche en Los Ángeles, muchas personas describieron la misma realización tranquila después, no terror puro, sino profunda humildad, una palpable sensación de pequeñez, un reconocimiento de que los sistemas en los que confiamos, redes eléctricas, carreteras, horarios, rutinas, son mucho más frágiles de lo que nos importa admitir. Algunos se quedaron afuera con vecinos con los que nunca antes habían hablado. Otros se sentaron en silencio en sus autos, escuchando la radio, esperando ansiosamente las actualizaciones. Algunos simplemente miraron hacia arriba, notando cuán profundamente quieto estaba el cielo una vez que el temblor se había detenido. Hay un pasaje en Isaías que habla suavemente a las personas que pasan por las aguas y el fuego, no prometiendo evitación, sino presencia. No escape de la interrupción, sino resistencia dentro de ella. Las palabras no fueron escritas explícitamente para terremotos, sin embargo, regresan con frecuencia en momentos como este, cuando el control se desliza y la conciencia se agudiza de repente. El temblor pasó. Las réplicas se desvanecieron. Los sistemas se reiniciaron. La vida se reanudó tentativamente. Pero algo sutil persistió bajo la rutina, un potente recordatorio de que la estabilidad no es equivalente a la permanencia. Que el suelo en el que confiamos puede moverse activamente. Y que cuando lo hace, lo que más importa no es lo que colapsa, sino lo que se sostiene de forma segura. Cuando lo que se siente sólido comienza a temblar, ¿sobre qué estamos realmente parados? Si esta reflexión le está hablando de alguna manera tranquila, dele like al vídeo, compártalo y deje un simple comentario a continuación. Padre Dios, ten misericordia de tu pueblo fiel a lo largo de las costas de Florida y los Hamptons. Comenzó de una manera que se sintió casi inquietante en su dulzura. Sin advertencias de huracanes, sin sirenas de evacuación a todo volumen, sin nubes oscuras y ominosas rodando desde el horizonte. El sol de la mañana se levantó como siempre lo había hecho, proyectando una luz limpia sobre céspedes bien cuidados, balcones de vidrio elegantes y largos tramos de playa privada. Al principio, nada parecía fundamentalmente malo. Luego, la gente comenzó a notar el agua. No se estaba precipitando. No era violenta. La marea simplemente se arrastró perceptiblemente más alto de lo que debería haberlo hecho, silenciosamente, golpeando deliberadamente los cimientos que se habían mantenido intactos durante muchas décadas. En unas pocas horas, el agua de mar comenzó a comportarse de manera extraña. Los soportes de hormigón se ablandaron ominosamente. Las paredes reforzadas perdieron su fuerza estructural, disolviéndose lentamente, casi con gracia, como si estuvieran hechas de sal en lugar de piedra. Los propietarios se pararon descalzos en terrazas y paseos marítimos, viendo cómo casas de $1 millón se hundían pulgada a pulgada en la arena debajo de ellas. No hubo gritos, ni caos generalizado. Algunos filmaron, algunos oraron, algunos simplemente miraron con incredulidad cómo vidas enteras de logros, premios de arquitectura, reliquias queridas y valiosas colecciones de arte se deslizaban suavemente hacia el mar. Las autoridades confirmaron más tarde la pérdida total de la propiedad. Sin embargo, notablemente, no se cobró vidas, siempre y cuando la gente optara por irse rápidamente cuando se les advirtió. Los científicos estaban desconcertados.
Las pruebas mostraron un cambio localizado y peculiar en la química del agua de mar. Su pH se alteró sutilmente, su composición era desconocida. Era lo suficientemente potente como para romper el hormigón reforzado con acero, sin embargo, permaneció estrictamente confinado a estrechas zonas costeras. Ningún cambio tectónico, ningún derrame de contaminación, ninguna explicación natural conocida podía dar cuenta completamente de su alcance selectivo. Para aquellos cuya cosmovisión está moldeada por la Escritura, la escena se sintió incómodamente familiar. En Mateo 7, 24-27, Jesús habla de dos constructores cuyas casas parecen igualmente fuertes durante el clima tranquilo. La diferencia crucial no radica en lo que se ve externamente, sino en lo que los apoya. Cuando cae la lluvia y las aguas se levantan, ambas casas son probadas intensamente. Solo entonces se revela decisivamente el cimiento. La parábola no trata fundamentalmente de la tormenta, sino de lo que perdura debajo de la superficie. En la cultura americana, la casa ha sido reconocida durante mucho tiempo como más que un mero refugio. Es una poderosa medida de éxito, permanencia y llegada. Y aquí, esos mismos símbolos fallaron silenciosamente en su prueba. Esto no fue destrucción por el bien del espectáculo. Se sintió más como exposición, cuando los cimientos arraigados en el orgullo, el exceso y la falsa seguridad encontraron el agua viva, ya sea entendida como juicio o verdad, simplemente no pudieron resistir. La pérdida fue profundamente real, el dolor innegable. Sin embargo, muchos de los que se fueron hablaron más tarde de una claridad inesperada, como si algo pesado les hubiera sido quitado irrevocablemente, tal vez no un castigo, sino una lección severa y costosa sobre el desapego. Quédese conmigo mientras examinamos más de cerca lo que estas exposiciones silenciosas pueden estar revelando y lo que aún permanece permanentemente cuando las aguas retroceden. En partes de Arizona, Nuevo México y el sur de Nevada, gruesos muros de lodo se movieron agresivamente por las calles después del anochecer, volcando vehículos y cortando críticamente vecindarios antes de que las sirenas de emergencia pudieran siquiera llegar. El daño severo no se debió a un solo momento catastrófico, sino a una implacable persistencia. Los hogares construidos en llanuras aluviales largas e inactivas encontraron trágicamente socavados sus cimientos. Las carreteras se disolvieron precisamente en sus costuras más débiles. Los postes de energía se inclinaron, luego cayeron, no violentamente rotos por el viento, sino aflojados implacablemente desde abajo. No había habido rugido, ni aumento dramático, solo agua llegando donde no había sido invitada durante mucho tiempo. Un residente dijo más tarde, la tierra no rechazó la lluvia. Simplemente no podía recordar cómo retenerla. Por la mañana, paisajes enteros habían sido remodelados radicalmente. Los cañones se tallaron más profundamente en una sola noche. Los caminos familiares desaparecieron por completo. Lo que había parecido sólido durante años se reveló como un arreglo temporal, no permanente. Los meteorólogos hablaron de sistemas estancados, bloqueo atmosférico y alineaciones raras de humedad y aire frío. Todo era técnicamente preciso. Y sin embargo, incluso entre los profesionales, hubo un reconocimiento tranquilo de que la sequía no solo elimina el agua, cambia profundamente la tierra misma, alterando fundamentalmente cómo responde cuando la lluvia significativa finalmente regresa. Algunos observadores buscaron un lenguaje bíblico más antiguo, no para explicar, sino para reflexionar profundamente. La Escritura a menudo trata la lluvia como una bendición, pero también como una prueba severa. No todo terreno está adecuadamente listo para recibir lo que ha esperado durante mucho tiempo. Lo que cura un lugar puede abrumar trágicamente a otro, dependiendo enteramente de lo que se encuentra debajo de la superficie. En Deuteronomio 11, 14-17, la lluvia se da en su estación para que la tierra pueda dar fruto. Pero el pasaje también advierte fuertemente que cuando el suelo se desvía, los cielos aún pueden abrirse, y el resultado no es bendición sino un colapso devastador. Jesús luego revisa esta imagen en Mateo 13, 5-6, describiendo la semilla que cae en tierra endurecida, recibiendo humedad brevemente, pero siendo completamente incapaz de sostener el crecimiento porque no tiene profundidad. Lo que se da generosamente se vuelve abrumador cuando el suelo no puede recibirlo adecuadamente. Nadie llamó explícitamente a la tormenta juicio. Nadie la nombró como una señal específica, pero muchos sintieron que conllevaba una pregunta profunda: ¿qué sucede cuando la provisión vital llega después de una larga temporada de endurecimiento?
Cuando la lluvia finalmente se movió hacia el este, dejó atrás hogares perdidos, caminos dañados y borrados, y vidas dramáticamente interrumpidas. Sin embargo, también dejó una cierta claridad, que la sequía y la inundación no son opuestos fundamentales, sino compañeros estrechamente relacionados. Que la verdadera resistencia requiere no solo la supervivencia a través de la ausencia, sino una genuina preparación para el regreso. Al final, la tormenta no se sintió como castigo. Se sintió como revelación, un silencioso desvelo de límites críticos ignorados durante mucho tiempo. A la tierra se le había pedido que sostuviera lo que ya no podía físicamente. Y en ese fracaso, dijo la verdad aleccionadora sobre lo que años de sequía habían moldeado irrevocablemente bajo la superficie. Y si los cielos sobre Estados Unidos están comenzando a sentirse extrañamente marcados, apartados de maneras que aún no entendemos completamente, entonces quizás la pregunta más honesta ya no sea cómo están sucediendo estas cosas, sino ¿por qué ahora? Quédese conmigo mientras continuamos siguiendo estas interrupciones silenciosas y escuchamos lo que pueden estar preguntando, no solo a la Tierra, sino a nosotros. En todo el país, una serie de eventos silenciosos pero profundamente inquietantes ha atraído la atención enfocada de creyentes y escépticos por igual. No porque sean ruidosos o inmediatamente catastróficos, sino porque parecen hacerse eco de palabras pronunciadas hace mucho tiempo con una cercanía desconocida y profunda. A lo largo de la costa atlántica, miles de alcatraces, aves marinas famosas por su increíble resistencia y precisión, han estado migrando hacia el sur desde Canadá y Terranova hacia el Golfo de México. Sin embargo, muchos nunca completan con éxito el arduo viaje. Las aves jóvenes, especialmente, han sido vistas cayendo trágicamente del cielo, completamente agotadas, aterrizando en el océano o llegando a las playas de Florida. Los expertos en vida silvestre hablan cuidadosamente de corrientes cambiantes, aguas que se calientan y patrones de alimentación interrumpidos. Otros que observan en silencio se preguntan qué significa realmente cuando las criaturas hechas para el aire ya no pueden permanecer en el aire. Al mismo tiempo, en el corazón de la nación, los visitantes de los memoriales de la guerra civil y los campos de batalla históricos han reportado luces extrañas que flotan persistentemente sobre monumentos y parques militares. Formas pálidas y cambiantes que se mueven lenta y deliberadamente por el aire, posándose brevemente sobre estatuas, lápidas y muros conmemorativos. Algunos dicen que las formas se parecen claramente a Jesús. Otros ven ángeles distintos. Otros insisten en que son meros reflejos de luz y sombra sin ningún significado espiritual. Sin embargo, las ubicaciones son excepcionalmente difíciles de ignorar, lugares donde el hermano luchó una vez contra el hermano, donde la nación fue violentamente desgarrada y finalmente rehecha a través de inmensa sangre y sacrificio. Pero para aquellos que leen la Escritura atentamente, la preocupación nunca se ha centrado en eventos aislados y aleatorios. Siempre se ha tratado de patrones convergentes. Jesús mismo habló de tales patrones en Mateo 24. Advirtió que antes del final, habría señales, no aleatorias o dispersas, sino que convergerían activamente. Lucas 21 expande esta visión, señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia entre las naciones en la tierra. La Escritura no describe el caos sin significado, sino la creación misma respondiendo activamente, gimiendo, cambiando y reaccionando a algo que se acerca fundamentalmente. Los antiguos profetas también hablaron de un tiempo específico en que lo que había sido sellado durante mucho tiempo ya no permanecería oculto. Daniel escribió que el conocimiento aumentaría significativamente, y las cosas ocultas durante mucho tiempo saldrían a la superficie, no solo información, sino verdadera comprensión. Romanos nos dice que la creación gime, esperando no con terror, sino en trabajo de parto, por lo que se revelará. Y la instrucción más sobria de Cristo no es esperar el final, sino el principio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, levanten sus cabezas. Señales tempranas, interrupciones sutiles, momentos que inquietan sin destruir por completo. Estos no están destinados a aterrorizar, sino a despertar. Para muchos creyentes, los eventos que ahora se desarrollan en todo Estados Unidos no se sienten como un final. Se sienten como una obertura, las notas iniciales de una composición escrita hace mucho tiempo. No es una prueba concluyente de que la historia haya llegado a su conclusión final, sino recordatorios urgentes de que los cimientos del mundo, naturales, sociales y espirituales, están siendo probados suave pero insistentemente. Y así, una pregunta final y profunda persiste debajo de estas señales convergentes.
Si la creación está respondiendo activamente, si los patrones antiguos se están alineando claramente, y si lo que una vez fue sellado está comenzando a surgir dramáticamente, ¿podría ser esto una preparación, no para un final, sino para un regreso? Si esta reflexión resuena con usted, gracias por quedarse con nosotros. Por favor, dé like, comparta y suscríbase para ayudar a otros a encontrar estas conversaciones cruciales y quédese con nosotros mientras continuamos siguiendo lo que estas señales pueden estar señalando en silencio. Algo sucedió que sacudió profundamente a Estados Unidos. Sufrí graves daños por un incendio recientemente, solo horas después del terremoto, alrededor de las 5 de la tarde de esa misma tarde. Exactamente al mismo tiempo, un sol carmesí ardía ominosamente en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre ciudades ya en alerta. Y luego vino el humo, espeso, asfixiante, extendiéndose rápidamente por varios estados. En todo Estados Unidos, las iglesias han ardido, los cielos se han puesto rojos y el caos se ha extendido agresivamente tanto por la naturaleza como por la sociedad. Estos no son eventos aislados. Están conectados, y quizás sean la advertencia de Dios. En el vídeo de hoy, vamos a explorar sobre qué nos advirtió Jesús hace siglos y por qué muchos creen que sus palabras se están cumpliendo ahora mismo. Así que, quédese con nosotros. Si cree que Dios todavía habla hoy, presione el botón de me gusta. Escriba, estoy mirando, en los comentarios y suscríbase para más. Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué acaba de pasar en Estados Unidos? En julio de 2025, algo inexplicable sucedió en los cielos sobre Estados Unidos. Durante 3 días consecutivos, un sol rojo sangre se cernió sobre algunas de las ciudades más conocidas de la nación, Nueva York, Chicago y Dallas. No era el anochecer. No era humo de incendios forestales distantes. Esto no fue una ilusión atmosférica ordinaria. El orbe rojo permaneció firme en el cielo, brillando como una luz de advertencia crítica, sin parpadear y sin moverse. Los meteorólogos estaban completamente desconcertados. Las corrientes en chorro eran normales. No había grandes erupciones volcánicas de las que culpar. No había materia particulada pesada en el aire. Los cielos estaban despejados. Los vientos estaban en calma. Sin embargo, el sol rojo se negó categóricamente a desvanecerse. Incluso los científicos, hablando extraoficialmente, admitieron que nunca habían presenciado nada remotamente parecido. Y mientras los cielos ardían carmesí, algo aún más profundamente perturbador estaba sucediendo en el suelo. La iglesia comenzó a incendiarse. Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos de más de 100 años, se incendiaron trágicamente en la oscuridad de la noche. No hubo caídas de rayos, ni evidencia de incendio provocado, ni cableado defectuoso encontrado. Los investigadores no tenían respuestas. Los incendios se encendieron sin causa, misteriosamente, silenciosamente, destructivamente. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron con vídeos de sucesos extraños. Pájaros volando en espirales perfectas, nubes pulsando como olas a través del cielo. Una mujer de Kansas publicó un clip de audio grabado exactamente a las 3:33 de la madrugada, un profundo estruendo, similar a una trompeta, resonando poderosamente desde los cielos. Sin fuente, sin explicación. La gente comenzó a susurrar la misma pregunta: ¿era esto meramente el clima, o se estaba anunciando algo mucho más grande? Porque en cada generación hay momentos cruciales en los que la naturaleza deja de pretender ser normal, momentos en los que el cielo mismo habla. Y este fue innegablemente uno de esos momentos. Para la mente moderna, el sol es solo una bola de gas. Pero para la antigua cosmovisión hebrea, era mucho más profundo que eso. El sol representaba el gobierno divino, la autoridad que desciende de los cielos, un testigo fiel de los pactos hechos entre Dios y el hombre. Salmo 19:4 declara: en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo. En la tradición judía, la imagen del esposo se refiere directamente al Mesías. Cuando el sol se pone rojo, es más que un simple cambio de color. Es una declaración, una advertencia cósmica. Algo crucial en el cielo se está alineando con algo crucial en la tierra. Y hay más que considerar. En hebreo, la palabra para rojo es Adami, la misma raíz que el nombre Adán, que significa hombre, extraído de Adama, o tierra roja.
El simbolismo es innegable. Cuando el sol se pone rojo, es como si el cielo estuviera declarando una palabra profunda sobre la humanidad misma, su origen, su autoridad y posiblemente su juicio. Pero no era solo el cielo. Algo más profundo estaba sucediendo activamente debajo. En todo Estados Unidos, los incendios de iglesias no fueron eventos aleatorios. Siguieron un patrón preciso mapeado a lo largo de antiguas líneas geométricas. Desde Washington D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Estas ciudades y puntos de referencia se alinean con lo que se conoce como líneas ley, carreteras espirituales reconocidas por masones, jesuitas y ocultistas por igual. Líneas diseñadas explícitamente para canalizar influencia, autoridad y poder. Y en tiempos de grave decadencia moral, cuando la Iglesia pierde severamente su voz y los líderes comprometen la verdad, esas mismas líneas se convierten en canales de oscuridad. En julio de 2025, el sol rojo sangre se levantó exactamente sobre estas líneas, y trágicamente, a lo largo de esas líneas, ardieron catedrales. Anomalías atmosféricas, terremotos, fuego, sonido, cielo, todo moviéndose en un ritmo sincronizado a través de la misma cuadrícula sagrada. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más calculado? Esto no es solo guerra espiritual que tiene lugar en los cielos. Está meticulosamente mapeado en la tierra. Los antiguos altares se están agitando, despertando. Y ahora, la geografía espiritual de Estados Unidos está cambiando activamente. Estas señales no son aleatorias. Estas ciudades no están temblando por accidente. Dondequiera que el enemigo haya plantado agresivamente el engaño, la tierra misma está comenzando a gemir audiblemente. Y a menos que el pueblo de Dios se levante urgentemente para reclamar su herencia espiritual, esas líneas, esas puertas de enlace críticas, serán explotadas para marcar el comienzo de algo más que solo caos. Marcarán el comienzo de una falsa paz, un profundo engaño y un avivamiento falsificado. Sonido del cielo. En las principales ciudades de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estruendos, similares a trompetas, resonando poderosamente a través del cielo. Los vídeos publicados en línea capturaron con éxito el ruido espeluznante, a menudo descrito vívidamente como una bocina metálica o un sofá distante que soplaba a través de las nubes. No se programaron conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros militares en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones inmediatas. Algunos culparon a la presión atmosférica o a las vibraciones industriales, pero ninguno coincidió completamente con lo que los testigos describieron consistentemente. Para los creyentes, el sonido era más que solo ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son meramente instrumentos musicales. Son alarmas celestiales. Apocalipsis 8:6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. A medida que estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de estos sonidos de trompeta, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Terremotos pequeños pero persistentes golpearon regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los lugareños informaron sentir físicamente el suelo moverse notablemente bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha planteado serias preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Muchos creen que este profundo gemido se está manifestando en el mismo suelo debajo de nosotros. ¿Podrían estos temblores persistentes ser dolores de parto espirituales, que señalan claramente que algo monumental está a punto de suceder? Mientras el suelo temblaba, luces extrañas comenzaron a aparecer, grabadas, no en el cielo, sino en la arena. En varias playas de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida, misteriosos símbolos brillantes han aparecido en la arena de la noche a la mañana. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunas pulsando con luz, otras permaneciendo quietas, pero claramente visibles hasta que la marea matutina las arrastró. Nadie ha reclamado la responsabilidad, y las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escribir en paredes, patrones en la naturaleza y mensajes profundos.
La aparición de estos símbolos brillantes recuerda a muchos Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia, Mene Mene Tekel Parsin. ¿Podrían estos símbolos ser una firma divina similar tratando urgentemente de llamar nuestra atención? Mientras que algunos símbolos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen misteriosamente tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos narran una historia propia. Personas en Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado gigantescas nubes en forma de tubo rodando dramáticamente a través del cielo. Estas formaciones masivas, llamadas nubes de rodillo por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por muchas millas. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones climáticas específicas como la cizalladura del viento, el momento preciso y la intensidad inusual de estas nubes han provocado una profunda curiosidad espiritual. Isaías 30:30 habla de que Dios hace que la gloria de su voz se escuche y el descenso de su brazo se vea con ira feroz, con la llama de un fuego devorador, con aguacero, lluvia torrencial y granizo. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen rollos divinos que se despliegan sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias críticas a simple vista, símbolos de un mensaje que se extiende poderosamente a través de los cielos? Pero los cielos no son las únicas cosas que revelan secretos. Debajo de la superficie del paisaje más icónico de Estados Unidos, se ha descubierto algo antiguo. En una cueva oculta en lo profundo del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los descubrimientos más controvertidos de la historia estadounidense. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que parecen inquietantemente similares a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Mientras que los escépticos rápidamente lo llaman un engaño, han comenzado a surgir fotografías y reseñas académicas que verifican la existencia tangible de estos elementos antiguos. ¿Podría este descubrimiento monumental ser una pieza faltante crucial en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de rollos y objetos sagrados. Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no fueron simplemente enterradas. Fueron selladas específicamente para un tiempo señalado. ¿Podría ser que este momento ahora, en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? ¿Están resurgiendo estas reliquias para recordarnos urgentemente verdades olvidadas e historias espirituales vitales enterradas por el tiempo? Y a medida que estas señales emergen dramáticamente de debajo de la tierra, la atmósfera misma a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde fuertes tormentas de granizo en pleno verano hasta inusuales ráfagas de nieve en los estados del sur donde el invierno rara vez visita, Estados Unidos ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, las olas de calor abrasadoras han cambiado repentinamente a violentas inundaciones repentinas. Han aparecido tornados en regiones donde son prácticamente inauditos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de torbellinos que se desvanecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción física, sino una extraña tensión espiritual palpable en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas aleatorias. Son fundamentalmente parte de un patrón de agitación generalizada. Lucas 9:25 registra a Jesús diciendo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones con perplejidad, a causa del bramido del mar y de las olas». ¿No es eso precisamente lo que estamos presenciando ahora? Un mundo completamente perplejo, sistemas visiblemente fallando y la tierra misma comportándose como si algo estuviera llegando definitivamente, algo divino. La advertencia ha rodeado completamente a Estados Unidos. Es como si Dios estuviera rodeando a Estados Unidos por todos lados, enviando agresivamente señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual. En Job 33:14, dice: «Sin embargo, Dios habla, ahora de una manera, y ahora de otra, aunque nadie lo perciba». Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia críticas, a través de la creciente tensión que sentimos profundamente en nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje esencial se está volviendo más fuerte: despierten. Presten atención. Vuelvan a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos no fueran solo meras señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos de trompeta,
símbolos brillantes, nubes en forma de ángel y temblores inexplicables no fueran solo aleatorios, sino el intento final y desesperado de Dios de llegar a una nación que se ha desviado constantemente. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las diversas formas en que intentó incansablemente llamar la atención de Israel, con hambre, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez, dice con tristeza, pero no os volvisteis a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas palabras escalofriantes y definitivas: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría Estados Unidos estar actualmente en el mismo lugar vulnerable? Una nación que ha sido advertida severamente una y otra vez, y sin embargo continúa implacablemente a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo explícitamente que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios da una última oportunidad clara, una alerta divina antes de que la puerta finalmente se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían precisamente como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el mismo día en que Noé entró en el arca. La vida parecía normal hasta que de repente no lo fue. Con tantos eventos extraños desarrollándose poderosamente en todo Estados Unidos, muchos se preguntan profundamente, ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros propios ojos? Durante siglos, los creyentes dedicados han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando diligentemente de comprender las señales que aparecerían definitivamente antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca fueron destinadas originalmente a asustarnos. Estaban destinadas a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila implacablemente sobre el siguiente, se siente genuinamente como si las páginas mismas de la Escritura estuvieran cobrando vida vívidamente. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Ahora estamos presenciando lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestes que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que Joel habló explícitamente? Jesús mismo advirtió en Lucas 9-11, habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente como lo que está sucediendo ahora mismo? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos de trompeta y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando rápidamente. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra. Se trata profundamente de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. La gente será amadora de sí misma, amadora del dinero, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobediente a sus padres, amadora de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire a su alrededor. ¿No es ese el espíritu mismo de nuestra era actual? Una generación severamente distraída por el yo, desconectada de la verdad y a la deriva implacablemente más lejos de los cimientos vitales de la fe. Este es el cumplimiento, no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas, todas apuntando a una verdad única e ineludible. Estamos entrando en una temporada profética diferente a cualquier otra. Y mientras que muchos descartan estas señales como simple coincidencia, la Escritura nos advierte severamente que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara como el cristal: no se pierda las señales. No sea como aquellos que continuaron con la vida, ignorando por completo el temblor bajo sus pies, hasta que fue trágicamente demasiado tarde. En cuanto a la ira y el juicio de Dios, es inequívocamente cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos, y uno puede contemplar la inmensa belleza aquí y asombrarse por completo de su arte. Pero cuando usted cree, como nosotros,
que este cañón es una prueba de la violencia y la inundación que lo abarca todo de las manos del Señor, inmediatamente despierta reverencia y una verdadera comprensión de cuán santo, perfecto e inmenso es verdaderamente. Y cuán corto nos quedamos en todos los sentidos. No más imágenes lindas del arca de Noé de animales sonrientes y felices en un pequeño bote en aguas tranquilas para nosotros. Ahora poseemos una nueva y profunda imagen, una comprensión de la inundación catastrófica, violenta e inductora de terror y las tormentas severas que la precedieron. Pero la buena noticia está aquí. Tan pronto como el temor del Señor surge dentro de nosotros, junto con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira directa. Porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con la túnica de justicia dada gratuitamente por Jesús, si simplemente creyéramos. Hasta que realmente captemos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos, su gracia escandalosa no puede realmente afianzarse.